Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de Excel. Segunda clase y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior como para que se nos refresquen las ideas. En la clase anterior estuvimos viendo cómo se hacían las cuentas, ¿sí? Las básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Habíamos dicho que preferíamos que se hagan mediante referencias. Por ejemplo, esta división es A1 dividido A2. Luego les enseñamos a hacer algunas cuentas utilizando referencias y habíamos visto referencias relativas, es cuando tiene el número de la letra de la columna con el número de la fila, o absolutas cuando además de la letra de la columna y el número de la fila tienen los signos pesos. Eso servía, por ejemplo, para este caso, para dejar fijo un valor, para hacerlo absoluto y que no se me mueva cuando yo estiraba hacia abajo. Había quedado una tarea pendiente. La tarea pendiente era completar esta tabla. Y esta tabla representaba los precios en enero para todos estos productos. Y sabíamos que en febrero habíamos tenido un 10% de incremento en esos precios con respecto a enero. En abril el 5% con respecto a febrero. En marzo el 4% con respecto a marzo. Y en mayo un 8% con respecto a abril. ¿El desafío cuál era? El desafío era construir una fórmula en este lugar que les permita calcular, por ejemplo, el precio de las arvejas en febrero y luego, una vez que lo teníamos resuelto, estirar hacia abajo, autocompletar sería el término correcto, y luego autocompletar hacia la derecha y se iban a completar todos los valores. Vamos a resolverlo. ¿Qué creo yo que hicieron ustedes? Bueno, seguramente habrán empezado poniendo un igual, esto, que es B33 por C32, y me da un 11, es decir, 10 más un incremento del 10% me va a dar 11 y es perfecto, es correcto esto. ¿Qué pasa? Cuando yo estiro hacia abajo, fíjense que la mayonesa en febrero me termina saliendo 118.918.800 pesos. Es cara la mayonesa, pero no tanto. Eso quiere decir que no tiene lógica. Y si yo me paro en esta celda y aprieto la tecla F2 del teclado, voy a ver, puedo editar apretando F2 o haciendo doble clic acá o haciendo un clic en la barra de fórmulas acá. De cualquiera de esas formas es correcto. Fíjense que me dice B39 por C38. Yo no lo quería multiplicar por C38, yo lo quiero multiplicar por 1,10. Por lo tanto, el problema es que cuando yo estiro hacia abajo se me van moviendo las referencias y el C38 se me va haciendo cada vez más grande. El B39 está bien, es perfecto, es decir, yo no tengo que tocar el B39, entonces yo no tengo que trabajar sobre el B33, lo que tengo que hacer es dejar fijo el C32. Para dejarlo fijo manualmente voy a poner signo pesos, habíamos dicho, y si no, lo que hago es apretar la tecla F4 de función del teclado. ¿Sí? Las F4 son las que están aquí arriba del todo, del teclado F4, va del F1 al F12 en mi teclado, siempre va del F1 al F12. Bien, cuando aprieto Enter, lo vuelvo a estirar y me fijo y los resultados son correctos. 11 más un 10% de incremento me va a dar 12,10. Ahora lo que tenía que hacer era, una vez que lo estiraba hacia aquí abajo, lo estiraba hacia la derecha, me fijo los resultados. Son bastante razonables, pero para verificar si lo hice bien, me paro aquí, aprieto F2 y me dice E39, perfecto. Yo acá como quería multiplicar esto, pero lo quería multiplicar por F32 y no por C32. Me lo multiplica por C32 porque yo lo había dejado fijo. Entonces voy a deshacer, así, a deshacer nuevamente, ahí, porque voy a tener que volver a hacer esta cuenta. Bien, eso me lleva aquí arriba. Yo uso referencias relativas, referencias absolutas, pero existe otro tipo de referencias que se llaman mixtas. Son referencias que tienen un poquito de cada uno. ¿Cómo es eso? Bueno, se pueden escribir de esta forma. Por ejemplo, C22 o pesos 22, o si no, pesos C22. Es decir, vamos a ponerlo en mayúscula, no influye en nada, pero lo vamos a poner. Es decir, el signo pesos, lo que me deja fija la referencia, puede estar adelante de la letra, o puede estar adelante de la letra de la columna, o puede estar adelante del número de fila. Yo voy a elegir cómo va a ser mi referencia mixta, si con el signo pesos adelante de la letra o el signo pesos adelante del número,
dependiendo lo que necesite. ¿Y cómo me doy cuenta qué es lo que yo necesito? De una manera muy sencilla. Me vengo aquí, a ver, ahí está. Voy a editar, recuerden, con F2. Y yo voy a decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? Para saber qué puedo poner, fíjense, miren. Aprieto una vez F4, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Se ponen los dos signos pesos. Si los vuelvo a apretar, se pone adelante de la fila. Si lo vuelvo a apretar, adelante de la C. Y si lo vuelvo a apretar, se quitan. ¿Sí? ¿Dónde yo voy a necesitar que se ponga el signo pesos? ¿Adelante de la C o adelante del 32 en este caso? Yo tengo un sistema que me es muy sencillo de aprender para saber esto. Si yo lo quiero estirar hacia abajo primero, me voy a mover siempre por la misma columna. Por lo tanto, no necesito que el signo pesos esté adelante de la C porque la C no va a cambiar de todas maneras. Entonces lo pongo acá, lo pongo adelante del 32. Yo necesito que siempre sea esta fila de acá, que no se me vaya cambiando. Una vez que está, lo estiro hacia abajo, me da perfecto 12,10 y una vez que queda así, lo estiro hacia la derecha y vamos a verificar. Si me paro acá y aprieto F2, me está multiplicando este por este de acá y es perfecto. Entonces, yo tengo que usar una referencia relativa. Con esos tres tipos de referencia yo voy a poder construir cualquier fórmula y voy a usar a su vez los siguientes operadores. Voy a utilizar, a ver, la coma, el igual, voy a decir coma, igual, el más, el menos, el dividido, el por, el elevado a y paréntesis. Con esos símbolos yo voy a poder construir cualquier fórmula en Excel. No voy a tener límites, voy a poder construir y realizar cualquier cálculo que yo quiera llevar adelante. Lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, lo voy a poner acá, igual A1 más A2, ¿sí? Por A3 más A4 dividido A5. Esto es un ejemplo. Fíjense que no existen corchetes en Excel, sino que hay que poner sucesivos paréntesis para separar lo que necesitemos separar. ¿Sí? Esto me está dando un error, ¿por qué? Porque seguramente en A4 y en A5, como aparecen acá, ven que tengo letras y las letras no pueden formar parte de un cálculo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense esto. Dijimos, con la coma, el igual, el más, el menos, el dividido, el por, el elevado y los paréntesis puedo construir cualquier fórmula. Sin embargo, en Excel tengo otro tipo de cálculos que se llaman funciones. Funciones. Tienen que borro todo, sí, funciones. Muy bien. ¿Cómo se escribe una función y qué es una función en Excel? Una función, dicen los manuales de Excel, que es una fórmula predefinida. Es decir, son fórmulas que ya vienen guardadas en Excel y que sirven para realizar diferentes tipos de cálculo. La función más conocida que aparece en Excel es la función de autosuma. Aparece acá, autosuma. ¿Por qué aparece esta función acá tan visible? Porque es una de las funciones más utilizadas. Las funciones se escriben de la siguiente manera. Se pone igual nombre de la función, puede ir en mayúscula o en minúscula, no tiene ningún tipo de validez una cosa u otra, solo el nombre de la función. Y entre paréntesis y separados por punto y coma los argumentos de la función. Yo acá puse argumento 1, argumento 2, argumento X. ¿Sí? ¿Y qué son los argumentos? Los argumentos son los datos que nosotros necesitamos para poder calcular esa función. Por ejemplo, acá puse un ejemplo que es la función de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia y tiempo serían los argumentos de la función velocidad. Casualmente la función velocidad no existe en Excel. Excel maneja más de 300 funciones, pero esta función no aparece. Bien.
¿Qué sucede? Como en Excel hay más de 300 funciones, lo que pasa es que es difícil acordarse los nombres de todas las funciones. Es cierto. Y por eso existe un sistema que nos ayuda a utilizar las funciones. Sin embargo, yo les voy a tratar de enseñar las funciones más simples para que ustedes puedan escribirlas normalmente. Vamos a volver a agarrar ahora los productos que tenía hoy en Supermercado 1, Supermercado 2, Supermercado 3, los mismos productos, y les voy a enseñar a utilizar las funciones más básicas. Suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta y cuenta número. Ahora les voy a decir qué es cada función y cómo se utiliza. Vamos a empezar utilizando la suma. Yo sé que es muy tentador hacer clic acá en autosuma, pero la vamos a escribir así la aprendemos. Y se escribe así, ¿se acuerdan? Igual, nombre de la función que es suma, y luego los argumentos, los datos que me ayudan a mí a usar esta función. Y los argumentos son las cosas que yo quiero sumar. Por ejemplo, si yo pongo igual suma y selecciono esto, me va a dar cuánto suman todos esos valores. Podría haber dicho igual suma y seleccionar esto. Y si quiero seleccionar otras celdas que estén separadas, mantengo presionada la tecla control. Mientras presiono control, elijo esta celda, esta celda, esta celda, esta celda. ¿Ven cómo voy seleccionando celdas o grupitos de celdas? ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. Si quiero sumar dos grupos de celda, dos rangos de celda, puedo seleccionar este que aparece acá. Ahora presiono control y sin soltarlo, elijo la otra. Suelto el mouse y recién ahí suelto control. No suelto control y después el mouse. Y tendría que cerrar paréntesis. Es decir, yo puedo ir agregando todos los grupos, todos los argumentos a esta función suma que necesite. En principio yo solamente quiero saber la suma de... Me voy a ocultar un poquito, así no se me ve ahí y ustedes pueden ver todo mejor. Voy a hacer la suma solamente del Supermercado 1. Fíjense, esto dice... Suma de B9 hasta B15, presiono Enter y me da 101. Como decía, B9 hasta B15, y es una referencia relativa, yo las puedo estirar, y fíjense cómo van a ir cambiando, las de referencia ya las vimos en la clase anterior, y acá me va a decir desde D9 hasta D15. Perfecto, esa es la función suma. Función promedio, esto se escribe igual, promedio, abro paréntesis y selecciono esto. Esto me va a dar el promedio. No tendría que seleccionar solo esto. Eso me va a dar el promedio de precio en el Supermercado 1. Tengo un promedio de precio de 14 pesos con 40. Si lo estiro, si lo autocompleto, me va a dar los diferentes promedios de precio. Máximo lo que hace es decirme cuál es el valor máximo de un grupo de celdas seleccionadas. Así que si yo pongo igual max, así se llama la función máximo, y abro paréntesis, puedo seleccionar todos estos y me va a decir cuál es el valor máximo de estos datos que seleccioné. El precio máximo sería 20, que corresponde a los fideos. 21, que también corresponde a los fideos, y 20 acá en el Supermercado 3, que corresponde al pan lactal. Si pongo igual min y abro paréntesis, voy a poder conocer cuál es el valor mínimo. Por ejemplo, podría saber si tengo un listado de ventas de vendedores, cuál es el valor menor, el que vendió menos. Cuenta. La diferencia entre cuenta y cuenta número es la siguiente. Cuenta me va a decir, supongamos que yo seleccione todas estas celdas, incluido la palabra Super 1, me va a decir cuántas de estas celdas contienen algún tipo de dato. ¿Sí? Cualquiera sean números o sean textos. Por eso la función se escribe así, igual contar A. La A es de alfanuméricos, es decir, que me va a contar valores, sean números o sean textos. En este caso me tendría que dar de resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 8. Vamos a ver si es cierto. Me dio un 8. Perfecto. Y acá me tiene que dar exactamente lo mismo porque también tengo 8 valores que seleccioné. En cambio, cuenta número me cuenta únicamente, se escribe contar, y me cuenta únicamente cuántos valores de estos. Fíjense que también incluyo la palabra super, pero me va a dar 7 porque de todo esto que seleccioné, solo 7 son números.
Y miren una cosa más, no voy a cerrar el paréntesis, aprieto Enter y el resultado me da igual porque me lo completó solo Excel. Bien, en este caso me va a dar 7. Fantástico. Espero que hayan comprendido esto. Les voy a explicar una función más que es muy sencilla y que tengo ganas que aprendan. Fíjense, hay una función que se llama hoy y se escribe igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. A mí me gusta explicar esta función porque es un ejemplo de una función que no tiene argumentos. Cuando aprieto Enter, la función hoy me va a dar la fecha del sistema. Yo aquí no se ve, a ver si lo puedo hacer, si lo puedo correr un poquito hacia arriba esto, denme un segundito. A ver ahí se ve. Me da la fecha del sistema. Ustedes, a ver si lo puedo achicar más aún. Aquí tengo la fecha correcta del sistema y coincide con esto de acá. Muy bien. Fantástico. Entonces, a ver, ahí se ve todo, sí. Bien. Bueno, entonces, coincide la fecha del sistema con la fecha que tengan en la computadora. Lo que tiene Excel de bueno es que Excel permite realizar ciertas cuentas con fechas. Supongamos que yo voy a tomar un examen de Excel el día 29 de junio del 2020. Si quiero saber cuántos días faltan para esa fecha, puedo poner igual y restar a la celda B24, que es donde está el 29 del 6 del 2020, le voy a restar esta que es el 26 del 3 del 2020. Aprieto Enter y me dice que faltan 95 días. 95 días. Tengan en cuenta que mañana la función hoy, en vez de decir 26, va a decir 27. Y por lo tanto acá, en vez de decir 95, va a decir 94. Se puede utilizar para muchísimas cosas esto. Se puede utilizar para calcular días restantes de un determinado trabajo. Se puede calcular para utilizar, no sé, yo lo tenía hecho, me acuerdo, en una planilla con cuentas corrientes de un banco y saber determinados vencimientos de valores que tenía que presentar. En fin, hay un montón de aplicaciones que vamos a poder usar restando fechas. Incluso, por ejemplo, si queremos saber la antigüedad de una persona en el trabajo, lo que se les ocurra. Pero se pueden hacer restas de fecha. La función hoy, la que me da la fecha actual, es muy interesante porque podemos hacer formularios donde la fecha se publique automáticamente y se vaya incluso actualizando automáticamente. Bien, entonces, tenemos esas primeras funciones y a modo de dato de curiosidad, fíjense que si yo selecciono estos valores, ¿sí? Aquí abajo me dice promedio 14,42, fíjense que acá lo tenía el promedio, también me dice recuento 7, eso es contar los números, y me dice suma 101, los valores que aparecen acá. Si yo le hago clic ahí con el botón derecho del mouse, tengo también para poner recuento numérico, mínimo y máximo, y me van a aparecer acá todos esos datos que son de rápido acceso, porque yo selecciono algo y me fijo, bueno, a ver cuál es el promedio de esto, cuál es la suma de esto, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, sin necesidad de hacer estas funciones. La única diferencia es que al hacerlo en una función, a mí va a quedar esto dentro de Excel y obviamente es mucho mejor. Bueno, vamos a terminar esta segunda clase como para que ustedes puedan ir avanzando, puedan ir practicando estas primeras funciones y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.